Buenas tardes, siendo las 7 en punto, daremos inicio a este nuevo webinar que trae Obuma con la finalidad de reforzar ciertos conocimientos con respecto a renta. Estoy compartiendo mi pantalla. Se ve bien, ¿cierto? Eso es lo primero que vamos a... Se ve mi pantalla, perfecto. Ya. Buenas tardes, nuevamente me presento para los que están participando y no me conocen. Mi nombre es Francisco Riquelme, soy contador auditor y el encargado de dictar esta serie de charlas que Obuma trae para ustedes. La charla de hoy día es con respecto a Operación Renta ATE 2023 para los régimen tributario ProPyme general y ProPyme transparente. Si bien hubo un webinar anterior en el cual se trabajaban las características del régimen ProPyme general, se visualizaba cada uno de los recuadros en base de la contabilidad completa o contabilidad simplificada. Voy a pedir a los asistentes eso, que apaguen por favor los micrófonos. Tanto contabilidad completa como contabilidad simplificada, y por otro lado para el régimen ProPyme transparente determinar todos los recuadros que el Servicio de Impuestos Internos nos solicita en una declaración de renta, incluyendo las principales declaraciones juradas obligatorias. Entonces, activando los conocimientos o los webinars anteriores. El régimen ProPyme general tiene que cumplir una serie de pasos y requisitos para desarrollar un formulario 22 o entregar una operación renta completa, partiendo y entendiéndose que ya tenemos listos a la fecha los estados de situación financiera. O sea, ¿a qué me refiero? Ya sea con contabilidad completa, por un lado, que es un balance, o contabilidad simplificada, que es mediante un libro caja, y en sí, los clientes de Obuma tienen a un clic estos dos estados de financieros ya al momento que ellos o ustedes lo necesitan. Entonces, esa primera parte ya estaría a estas alturas lista. Entonces, si yo trabajo para el régimen o mi empresa se encuentra en el régimen ProPyme general, se parte de dos ideas. O tengo balance, contabilidad completa, o ProPyme general con contabilidad simplificada. Si trabajo con contabilidad completa, yo tengo la obligación de informar el recuadro número 6. Y si ustedes se pueden, o los que asistieron en el anterior webinar, en el recuadro número 6 nosotros informamos al Servicio de Impuestos Internos una serie de datos que se extraen del balance. Posterior a ello, si usted está en el régimen ProPyme general y tiene contabilidad simplificada, no tiene la necesidad de eh, entregar esta información en el recuadro número 6. Posteriormente, para el régimen ProPyme general, tenemos una serie de recuadros que también son obligatorios, incluyendo esta declaración jurada que es la 1948. Hay que entender que si bien hay declaraciones juradas que son comunes, por así decirlo, de sueldos, de honorarios, etcétera, hay, por otro lado, declaraciones juradas obligatorias que son eh, requisitos de cada uno de estos regímenes tributarios. Y para este caso, la 1948, que tiene que ver con el análisis y más que nada la información de los retiros y los dividendos. Entonces,
como ya sabemos que en este régimen ProPyme en general, sí o sí hay que enviar esta declaración jurada con los retiros y dividendos, la 1948, posterior a la declaración del recuadro número 6 de los datos informativos, tenemos que entregar información en base a un recuadro denominado número 17. Más que nada es determinar en ese recuadro la base imponible o la renta líquida imponible, como se denomina. Una vez que nosotros ya tenemos determinada esta base imponible, vamos a necesitar calcular el capital propio tributario simplificado, que para este régimen tributario se confecciona en base al recuadro número 19. ¿Ya? Y en el recuadro número 18, el RAI, rentas afecta a impuestos, también es obligatorio para este régimen, como el recuadro número 20 y 21, que son los registros de renta empresariales y todo lo que tiene que ver con el SAC. Entonces, ya como tenemos claro cuál es la estructura a seguir o los pasos a seguir o el procedimiento, tenemos que tomar esta información del balance, de una contabilidad completa y poder analizar cada uno de estos movimientos que de forma diaria, mensual y en resumen anual en la contabilidad completa, eh, de forma anual me permite tener una visión tanto de los ingresos y egresos que una empresa tiene en un año comercial determinado. Entonces, si yo tengo este balance, voy a comenzar a realizar este análisis. Análisis en base a dos grandes grupos. Por un lado, hay que analizar los ingresos y por otro lado, se analizan los egresos. Pero acá existen dos palabras que son clave. Ingresos efectivamente percibidos y egresos efectivamente pagados. ¿Y a qué se refiere esto? Que usted como emprendedor, como empresario, como dueño de una empresa, existen ingresos que se producen por una venta, pero que no son efectivamente percibidos. ¿Ya? Acá tenemos que hacer un resumen de los ingresos percibidos y aquellos que no son percibidos. Lo mismo pasa con los egresos, con las salidas de dinero, los desembolsos de dinero. Acá se analizan los egresos efectivamente pagados por la empresa. Si hay egresos que no están efectivamente pagados, bueno, los tendré que considerar para la próxima declaración de renta, pero es importante, o sea, si yo, todos los gastos de mi empresa fueron efectivamente pagados, si por ABC motivo tengo el 50% de los ingresos que no, que sea de los gastos que no están pagados, también voy a tener que considerar. Y toda esa información yo la puedo extraer de los estados financieros y también de este software que es Obuma y que me permite poder realizar gestión, gestión y llevar un control interno tanto de los ingresos y egresos de la empresa. También, por otro lado, tenemos que determinar si existen activos fijos y si estos activos fijos fueron adquiridos en este año y pagados en su totalidad dentro de este año comercial. Por otro lado, si se adquieren activos fijos dentro de este análisis, yo tengo que realizar la correcta clasificación en el formulario 29 para considerar este activo fijo como un gasto. Y otro dato relevante o información fundamental antes de poner, uh, antes de generar este formulario 22, es revisar el formulario 22 del año tributario anterior, o sea, del año de la T 2022. Entonces, en sí, esta es la columna vertebral que nosotros tenemos que seguir. ¿Ya? Esto es el paso a paso para
generar una operación renta en forma efectiva. Entonces, como yo les mencionaba, lo primero, entonces, ¿yo qué voy a tomar? Voy a tomar mi estado de situación financiera, mi estado financiero, etcétera. Voy a hacer un resumen. Parto por los ingresos, posteriormente por los egresos. En los ingresos yo voy a separar ingresos efectivamente percibidos, como también hay ingresos que no fueron percibidos y que a lo mejor van a ser percibidos en el otro año. Y voy generando un resumen. Para los egresos, lo mismo. Tengo egresos, fueron efectivamente pagados, tanto dinero en egresos efectivamente pagados. ¿Cuánto no fueron efectivamente pagados? Tanto no tengo en efectivo. ¿Compré activos fijos? Sí, no, ya. Si compré activos fijos y fueron pagados en su totalidad en el año comercial, yo puedo generar ese gasto para rebajar esta renta líquida imponible en los egresos, me parece. Ah, pero tengo un activo fijo, si bien lo compré, pero no hice la correcta clasificación. ¿Podré rebajar este egreso del activo fijo si no hice una correcta clasificación? Bueno, sí, pero ¿qué va a pasar? Que con el cruce de la información, posteriormente vamos a tener que rectificar esa declaración de renta. Entonces, por eso es importante ver en el registro de compraventa si está bien clasificado el formulario 20, el activo fijo en el formulario 29. Y que también tengo que tener a la mano es toda esta información que está asociada al formulario 22 del año anterior. Entonces, en el recuadro número 6, aquí lo vamos a ver de forma general, porque esto lo pueden revisar en otro webinar que nosotros dictamos, un webinar anterior. En el recuadro número 6, para el régimen ProPyme general, este recuadro, siempre recuerden ustedes, que si ustedes llevan contabilidad completa mediante un balance, ya sea un balance de 8 columnas o un estado de situación financiera, bajo IFRS, ustedes van a tener que completar este recuadro número 6 de datos informativos. De caso contrario, si es que ustedes no tienen contabilidad completa, no existe necesidad de llenar estos datos informativos. Y estos datos informativos solamente son datos que nosotros podemos extraer desde el balance. ¿Y qué datos me van a pedir aquí en este recuadro número 6? Por ejemplo, el total de activos, el total de pasivos, cuánto va a ser mi saldo de la cuenta caja, cuánto va a ser el saldo de mis existencias, por ejemplo. Si tengo cuenta corriente en la empresa, ¿cuál fue el saldo al 31 del 12 del 2022 de la cuenta corriente? Yo tuve, se generó un activo inmovilizado, o sea, se compró o tenemos activos fijos en la empresa, tenemos que entregar esa información y ojo que en ese código tenemos el valor del activo fijo, pero le tenemos que descontar la depreciación, porque entender que la depreciación es con fines financieros y nosotros la operación renta estamos a nivel tributario, de tributo, y eso hay que tenerlo claro. Entonces, en el recuadro número 6, netamente es informar todos los antecedentes que se entregan en el estado de situación financiera. Posterior a ello, ya, tenemos contabilidad completa, entregamos el recuadro número 6. Si no tengo contabilidad completa o contabilidad simplificada, no tengo necesidad y pasamos al recuadro número 17. Y en el recuadro número 17, según nuestro paso a paso que les comenté anteriormente, el recuadro número 17 es determinar esta base imponible o la renta líquida imponible en la cual nosotros vamos a tener que tributar, o sea, pagar impuestos respectivos. Y en esta base imponible, nosotros se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, los ingresos y por otro lado, los egresos. Y en los ingresos, como yo les comentaba, que usted, la tarea que tiene que hacer cuando realiza una declaración de renta es tomar el estado de situación financiera y analizar los ingresos y egresos, si están pagados o no, o si se percibieron los ingresos,
una vez que nosotros hacemos ese análisis, solamente es traspasar los datos. Por ejemplo, ¿qué me piden en esta parte inicial que se divide en ingresos? En esta parte, con color amarillo. Me piden los ingresos del giro percibido. O sea, todas las ventas, ojo, netas. ¿Por qué netas? Porque no podemos incluir el IVA. Porque nosotros en sí como empresa somos agentes retenedores, ¿ya? Y siempre el valor de los ingresos del giro percibido son netos. Entonces, del análisis inicial que se realiza en la empresa, yo digo, ya. En total, en la empresa Juan Pérez S.p.A. se generaron ingresos por 1.000.000 de pesos. Ventas por 1.000.000 de pesos en todo el año. Pero realmente de ese 1.000.000 de pesos se percibe 900.000 pesos y quedan 100.000 pesos que aún no han sido percibidos o no me han pagado a mí. Entonces yo, ¿qué valor tengo que ingresar en este código? Los 900.000 pesos porque es lo efectivamente percibido. Posterior a ello, hay un código que es el código 1817, que en este código yo tengo que ingresar todo lo que tiene que ver con ventas que fueron desarrolladas en un ejercicio anterior, pero que a mí me la pagaron en este año. Entonces, para que ustedes entiendan, yo realicé una venta el año 2021, noviembre, yo doy crédito a 120 días y me lo pagaron ya, en enero del año 2022. Es un ingreso del giro que fue devengado, se produce en un año anterior, pero que yo lo percibí o me lo pagaron en este año comercial 2022. Entonces, eso yo lo tengo que ingresar aquí a este código 1817. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la tarea inicial es súper relevante, súper importante, donde nosotros vamos a analizar estos ingresos, donde vamos a señalar, yo tengo percibido esto me lo pagaron, esto no me lo pagaron, y ya voy a ir generando un checklist, un resumen. Posteriormente a ello, nosotros todos los meses tenemos que pagar un PPM y por otro lado también se va generando un remanente. El remanente es un crédito a favor, porque por un lado cuando ustedes hacen compra se encuentra el IVA crédito y cuando hacen ventas está el IVA débito. Entonces, cuando yo compro más de lo que vendo, se genera un remanente, un IVA crédito que sigue estando a mi favor. Pero por un lado, el remanente mes a mes se va actualizando. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de tomar un formulario 29 y observar que en un código señala que es remanente próximo mes y el próximo mes sube ese remanente. Entonces, esa diferencia de remanente nosotros la tenemos que ingresar en el código 1402. Lo mismo con el reajuste del PPM. Usted todos los meses, si tiene ventas, ya en su formulario 29 tiene que cancelar PPM, ya en base al porcentaje que ustedes trabajan, que también hay un webinar por ahí de formulario 29, y ese PPM, por ejemplo, se tiene que reajustar. Usted en un año comercial, durante todo el año, pagó 120.000 pesos por dar una cifra de PPM. Pero cuando nosotros desarrollamos esta recuadro número 17, esos 100.000 pesos nosotros los tenemos que, o sea, 120.000 pesos lo tenemos que actualizar. Y por lo general siempre sube ese valor de ese PPM. Y ahí esa diferencia que se genera lo tenemos que imputar a este código 1402. Por otro lado, si yo tengo ingresos percibidos o devengados por alguna venta de algún activo fijo que yo tengo y que ya no lo utilizo en mi empresa, por ejemplo, tengo una camioneta y esa camioneta ya no la voy a utilizar, la compré a nombre de la empresa, la vendo, esos ingresos, que son otros ingresos percibidos,
que no son ingresos con respecto a la actividad comercial que desarrolla la empresa, se tienen que informar en este código 1588, ¿ya? Obviamente a valor neto. Y si se dan cuenta, ya voy generando este análisis completo de mi primera parte, que es el total de los ingresos anuales. Posterior, ¿qué otro análisis nosotros desarrollamos inicialmente en nuestro checklist inicial? Los egresos. Entonces, vamos a pintar de otro color los egresos. Los egresos. Entonces, en los egresos nos vamos al código 1409. En el código 1409, ¿qué me señala? Que yo tengo que informar las compras de existencias, insumos, pero que fueron efectivamente, o que yo las pagué en este año comercial. Por ejemplo, toda la mercadería que yo compré en el año 2022 y que fue pagada en el mismo año 2022. ¿Ya? Igual pasa en los egresos, muy similar a los ingresos, que yo tengo que informar esas existencias, esa mercadería que yo adquirí en un año comercial anterior. Por ejemplo, yo hice una compra en diciembre del año 2021, pero no la pagué en forma inmediata a mis proveedores. Y esa compra yo se la pagué a mi proveedor en el año 2022. Bueno, ese pago de esa existencia, de esa mercadería, yo la tengo que informar en este código 1818. Y de hecho es súper amigable el recuadro número 17, porque si bien ustedes se pueden dar cuenta que el primer gran análisis es la clave para ir yo armando este recuadro, ¿ya? El análisis completo del estado financiero de la empresa me ayuda también. Posterior a ello, si usted tiene un estado de situación financiera bien hecho, listo, con su análisis respectivo, créame que tienen entre el 70 y el 80% de la renta lista, ¿ya? Siguiendo con los ingresos, me preguntan acá acerca de las remuneraciones pagadas. ¿Pagadas cuándo? Dentro del año comercial. Y acá siempre se genera un problema porque depende de la empresa que ustedes tengan o la empresa que ustedes prestan servicio, porque hay empresas que tienen diversas fechas de pago. Puede ser que una empresa paga el último día hábil del mes. Entonces, en el código de 1411, las remuneraciones pagadas van a ser todas las remuneraciones pagadas porque cae dentro del año comercial. Pero la mayoría las pagan o el primero o el 5, o entre el primero y el 5. ¿Y qué pasa? Que las remuneraciones que se generan de diciembre no se pagan en diciembre. ¿Cuándo se pagan? En enero. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en este código 1411 siguiendo esa lógica o esas características? Yo tomo todas las rentas, pero le voy a descontar las remuneraciones pagadas, ¿cuándo? En enero. Y en este código 1411 es importantísimo. ¿Por qué? Porque tiene relación con una declaración que es común, por así decirlo, que es la 1887 y que es la asociada a remuneraciones. Entonces, si se dan cuenta, todo tiene sentido, todo tiene una lógica. Lo mismo pasa con los honorarios. En el código 1412 yo tengo que informar los honorarios pagados. ¿Y dónde se informamos nosotros los honorarios pagados? En nuestra, o los honorarios en sí, en la declaración jurada 1879. ¿Pero qué yo le tengo que descontar? Los honorarios que nos fueron pagados dentro de qué? Del mismo año comercial. Como por ejemplo aquí están las retenciones.
¿Por qué las retenciones? Porque nosotros las retenciones las declaramos en el formulario 29. ¿Y cómo vamos declarando las retenciones en el formulario 29? Desfasado, o sea, lo que se genera en diciembre, yo lo pago, o ese formulario 29 de diciembre, lo pagamos en enero. Entonces, tenemos que descontar ahí esas retenciones. Si se adquirieron activos fijos, por eso yo les comentaba, ya, a ver, tengo los ingresos, tengo los egresos, pero los egresos pagados, y dentro de los egresos pagados yo adquirí activos fijos. Si yo ese activo fijo lo tengo pagado en el año comercial, puedo en el código 1413 enviar el valor del activo fijo todo a gasto, y me sirve para rebajar esta renta líquida imponible, ¿ya? Por otro lado, por lo general, la mayoría de las empresas tienen arriendo. ¿Dónde voy a informar esos arriendos pagados? En el código 1415, y ya voy armando el tema de la parte de los egresos. Posteriormente, si tengo en el código 1422, pagué impuesto a la renta el año AT 2022, tengo multas pagadas, bueno, yo las informaré en el código 1422. Posteriormente, otros gastos deducibles, por ejemplo, patente comercial, la tengo que informar en el código 1424. Y acá entra otro punto relevante, que era del mismo análisis inicial que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, ¿qué les comenté? Ustedes tienen que tener también a mano los ingresos, los egresos, los estados de situación financiera, pero también el formulario 22, si ustedes son dueños de una empresa que ya pasó por una operación renta anterior, porque si usted es nuevo con su empresa, no tiene que tener a mano ese formulario 22, ni informar en este código 1426 pérdidas. Si usted en el formulario 22 del año anterior tiene pérdidas, esas pérdidas que están en el código 1450 del recuadro número 17 de su AT 2022, yo lo informaré acá en el código 1426. Y ya con eso podemos tener el total de ingreso. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante y relevante hacer este resumen inicial, porque solamente después es un traspaso de información. Y por un lado, si ya tenemos el total de ingresos y tengo el total de egresos, yo puedo determinar mi base imponible. Yo puedo determinar mi base imponible. Pueden haber dos tipos de base imponible, ya sea con valor positivo o con valor negativo, por así decirlo, y que vendría siendo una pérdida tributaria. ¿Y cuándo se genera una pérdida tributaria? Cuando mis egresos son mayores que mis ingresos. Y ya tendríamos listo nuestro recuadro número 17. Si se dan cuenta, no es complicado cuando yo entiendo y cuando hago este análisis inicial con respecto a los antecedentes financieros que tiene mi empresa. Ahora, siguiendo nuestra ruta, tengo listo el recuadro número 17, me voy al recuadro número 19 y entender que un recuadro siempre va a alimentar al otro recuadro. La información de mi recuadro número 17 me va a ayudar o va a alimentar mi recuadro número 19. Y en el recuadro número 19, ¿qué tengo que informar? Mi capital propio tributario simplificado. Y acá hay dos puntos importantes. ¿Por qué? Porque lo primero es que tengo que pensar, ya, a ver, yo, dueño de la empresa, ¿es mi primera operación renta o ya vengo de operaciones renta anterior? Si es mi primera operación renta, por lo mismo yo les comentaba acá en el recuadro número 17,
con respecto a la pérdida tributaria. Si vengo una operación renta anterior y tuve pérdida, informaré ahí. Si es que no, nada que hacer, no tengo que informar. Lo mismo acá en el capital propio tributario simplificado. Si es mi primera operación renta, bueno, informaré en el código 1374 mi capital aportado. ¿Ya? Si es mi primera operación renta. Si no es mi primera operación renta, yo, ¿qué tengo a mano? Tengo a mano mi formulario 22, importante, del año tributario 2022. Y me piden información. ¿Qué información en el capital propio tributario simplificado? Me dicen, a ver, señor Juan, su empresa tuvo en el año tributario 2022 o en la declaración renta anterior, tuvo un capital propio tributario simplificado o positivo o negativo. Yo voy a buscar mi formulario 22 y verificaré esta información. Si es positivo, si mi empresa tuvo un capital propio tributario simplificado positivo, bueno, eso yo lo voy a encontrar en el código 1545. Bueno, caso contrario, si tiene un capital propio tributario simplificado negativo, va a estar en el código 1546. ¿Ya? Entonces ya ahí vamos iniciando la construcción de este recuadro número 19. Ahora, me preguntan dos antecedentes que son también muy importantes y que tienen que ver con mi recuadro 17. Ah, el profesor señala recién que un recuadro alimenta al otro. Vamos a ver. Me preguntan, si en mi recuadro 17 la base imponible del ejercicio es positiva o yo tengo pérdida. Ah, aquí voy a mi renta líquida imponible y veo. Ah, no, tengo una base imponible positiva. Ah, tengo pérdida tributaria. Según lo que me indique en mi recuadro número 17, si es base imponible positiva, tengo que copiar el mismo valor del recuadro número 17, pero del código 1440. Si tengo pérdida, ¿dónde la encontraré? En el código 1450 de mi recuadro 17. Y ahí vamos armando nuevamente. Ahora, si yo vengo de ejercicios anteriores, si yo vengo de una declaración renta del año anterior, tengo que informar si es que tuve una pérdida tributaria. ¿Y dónde encontraré esa información? Bueno, en el formulario 22. Pero, profe, ¿en qué código puedo saber yo eso? En el código 1450. Por otro lado, si la empresa en este año comercial se generan retiros, yo los tendré que informar en este código 1726. ¿Ya? Por otro lado, si tengo partidas del inciso primero del artículo 21, o sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo utilizo el código 1432 del recuadro número 17 y el código 1432 del código 17, tiene que ver con el incentivo al ahorro, ¿ya? ¿Qué es el incentivo al ahorro? Nosotros lo hablamos, me parece que en nuestra primera charla, segundo webinar, que el régimen ProPyme general tiene este beneficio en el cual se puede deducir el 50% de la base imponible o la renta líquida imponible por concepto de incentivo al ahorro, o sea, reinversión, con un tope determinado. Si yo utilizo este incentivo al ahorro, bueno, tengo que informar ese código 1708 que tiene que ver con el recuadro número 17 en el código 1432. Acá el incentivo al ahorro, bueno, ahí dependerá, como yo siempre lo comento, de la empresa, según el análisis tributario que se puede desarrollar con la empresa. Porque siempre digo yo que el incentivo al ahorro es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque ustedes están, con el incentivo al ahorro, ustedes están rebajando la renta líquida imponible de su recuadro número 17.
¿Y qué significa eso? Significa, obviamente, que su base en la cual se van a calcular los tributos va a ser inferior a lo que usted generó tanto como ingreso y egreso de su empresa, con la finalidad de esta reinversión y generar mayores ingresos dentro de la misma entidad. Pero el problema del incentivo al ahorro, que si bien usted está rebajando esta renta líquida imponible, ¿cierto? En un 50%, yo en algún momento voy a tener que pagar esos 50, esa rebaja en la cual nosotros ahora le estamos haciendo una deducción, una rebaja de la renta líquida imponible, y en algún momento van a tener que tributar igual ese 50% que estamos rebajando. O sea, ojo ahí. Y aquí también se ha dado otro problema, que las empresas utilizan el incentivo al ahorro muchas veces para rebajar la renta líquida imponible, pero no se está produciendo esa reinversión en la empresa, sino que se sigue haciendo retiros, por así decirlo, encubiertos, y más que nada lo ocupan para hacer esta rebaja de la renta líquida imponible, pero no para los fines que fue desarrollado este incentivo al ahorro. Entonces, ya con toda esta información detallada, voy a tener dos opciones nuevamente. Voy a ir sumando, restando, según corresponda en el recuadro número 19, y tengo dos opciones de capital tributario simplificado, que me dé un valor positivo o que me dé un valor negativo. Si me da un valor positivo, yo lo informaré en el código 1545. Si me da un valor negativo, me voy al 1546 y ya dejamos informado este capital propio tributario. Como comento siempre, ¿cuál es la importancia de calcular este capital propio tributario? Bueno, me ayuda para calcular la renta afecta a impuestos finales, que es el RAI, que viene en el recuadro número 18, y por otro lado, estos son datos informativos, ¿para qué? Para el pago de patente comercial. Entonces, ya tendríamos listo el recuadro número 19. Por otro lado, si ya estaría listo el recuadro número 17, 19, ahora nos vamos al recuadro número 18. Y el recuadro número 18 también se alimenta con la información de mi recuadro número 19. Entonces, parto al tiro con la información de este recuadro 19. Si es positivo o es negativo. ¿Qué cosa? Mi capital propio tributario simplificado. Si es positivo, lo declaro en el código 1703. Si es negativo, 1719, ¿cierto? Ya. Estamos listos con él. Por ejemplo, si existen retiros distribuidos en el ejercicio de los socios, yo lo tendré que informar en este código 1704. Y acá, en el capital aportado histórico, donde incluye aumento o disminuciones efectivas del capital, nosotros vamos a tener que informar el capital aportado. ¿Y por qué aquí habla de reajustado y sin reajuste o nivel histórico? Porque ¿cuándo vamos a tener que informar este capital aportado reajustado? Es las empresas que fueron creadas antes del 31 del 12 del 2019. Si usted tiene una empresa que fue creada el 31 del 12 del 2019, o sea, antes de eso, yo voy a tener que reajustar este capital. Pero si no, si fue creada desde el 1 de enero del 2020, no tenemos para qué realizar este ajuste, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a poder determinar nuestra renta afecta a impuestos, o sea, nuestro RAI. Y ahora vamos al recuadro número 20 y al recuadro número 22. Ya, pero profe, ¿y este recuadro qué significa? El registro de rentas empresariales es un recuadro en el cual nosotros se genera un control de estas utilidades acumuladas, ¿ya? Si existen retiros o no con respecto a estas utilidades. Por ejemplo, acá se mezcla mucha información
con el remanente del ejercicio anterior histórico, que tiene que ver esto y que me indica esto, que yo voy a hacer un control de mis utilidades acumuladas, donde voy a informar estas utilidades acumuladas. ¿De dónde saco esta información de mi remanente del ejercicio anterior histórico? Eso yo lo voy a sacar de mi registro de renta empresarial del AT 2022. Ya, pero ¿y cómo voy armando este registro de renta empresarial, profesor? Bueno, si yo hice un pago de impuesto a la renta en el AT 2022, yo lo declaro acá. Posteriormente, ¿qué tengo? Tengo un RAI determinado del ejercicio. ¿Y dónde sacamos este RAI? Las rentas afecta a impuestos. De mi recuadro 18, donde yo ingresaré el valor de mi RAI según este recuadro número 18, y si tengo un crédito sobre la renta líquida imponible, la informaré. ¿Y a qué se refiere esto? Yo, por ejemplo, en mi recuadro número 17, tengo una renta líquida imponible de 1.000.000 de pesos. Yo tengo derecho a un crédito por impuesto de primera categoría, que se calcula en base a este factor, que es 0,1 periódico. Entonces, yo a mi renta líquida imponible lo multiplico por el factor, y ese valor es con derecho a devolución, en este caso, que va a actuar como un crédito por impuesto de primera categoría. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sacamos este factor? Este factor lo sacamos de la tasa que nosotros estamos trabajando este año. Recordar que este año tributario 2023 es el último año que se trabaja con tasa de 10% de impuesto de primera categoría. Para determinar ese factor, nosotros tenemos que el 10%, que es la tasa fijada para este año tributario 2023, lo tenemos que dividir ¿por qué cosa? Por la tasa del 10% menos el 100%. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que yo voy a dividir los 10 de la tasa que nos establecen dividido 90. Y si yo hago esta división, me va a dar un factor 10 dividido 90, me da un factor de 0,1 periódico. Y este es el factor que establecemos acá. Entonces, acá, por ejemplo, me controla eso, me controla las utilidades en base a estos retiros. Si por ejemplo acá no existen retiros, va todo en cero. Pero si existiera retiro, por ejemplo, estos retiros son informados en la declaración jurada 1948, y por eso es relevante la declaración jurada 1948. Entonces, si nosotros, por ejemplo, dueños de una empresa, se hace un retiro de 8 millones de pesos. Esos 8 millones de pesos fueron retirados de la empresa. Esos retiros es una renta con impuestos, sin impuestos, sin impuestos, porque yo llegué, hice un retiro en mi empresa, pero no pagué los impuestos. Entonces, el registro de rentas empresariales viene a controlar tanto las utilidades acumuladas y el retiro que se va haciendo. Porque dice el papá fisco, como digo yo, a ver, señor Juan Pérez, usted está retirando 8 millones de pesos, pero esta es una renta neta sin impuestos. Usted me tiene que pagar un impuesto aplicado en base a ese retiro. Ya, pero ¿de cuánto va a ser? Bueno, yo como dueño de esa empresa retiré 8 millones de pesos, pero le tengo que aplicar un factor. Y ese factor va a ser el mismo factor que nosotros determinamos. ¿En base a qué? A la tasa establecida por el Servicio de Impuestos Internos a nivel del legislador. Entonces, yo multiplico esos 8 millones por el factor y me va a aumentar en 888.889. O sea, ese va a ser el impuesto aplicado. Ya, si bien retiré 8 millones de pesos, pero tengo que pagar esa actualización, ese incremento. ¿Por qué? Por el impuesto aplicado. Y para que entiendan bien eso, la declaración jurada 1948
solicita que nosotros informemos al Servicio de Impuesto Interno retiro, de forma cronológica. Muchas veces, acá siempre digo, se generan ciertos problemas porque la mayoría de los contribuyentes si bien hacen retiros, pero no anotan la fecha que hacen los retiros. Entonces, ¿qué hace uno? ¿O qué pueden hacer ustedes también? Todos ya se retiraron 9 millones de pesos. Y eso no, o 8 millones de pesos. 8 millones de pesos, me piden una fecha de retiro estimada, idealmente cuando se produce el retiro, es lo ideal, pero muchas veces no se hace. Entonces, al 31 del 12 del 2022, se retiraron los 8 millones de pesos, ¿cierto? Y esos 8 millones de pesos generan una devolución. Pero acá hay que tener claro qué cosa. Que si bien, vamos a agrandar la pantalla, como les comentaba yo anteriormente, y por eso es la lógica del registro de rentas empresariales con esta declaración jurada 1948, de hecho vence, si no me equivoco, el 14 o 16 de marzo para la sociedad por acción esta declaración jurada, donde yo tengo que informar al Servicio de Impuestos Internos esto. Entonces, si bien, como les comenté, esta empresa o este empresario hizo un retiro de 8 millones de pesos, ¿cierto? Pero, ¿qué le decía al Servicio de Impuestos Internos? Usted me tiene que pagar un impuesto asociado a eso, que se va a generar un crédito con respecto a ese impuesto pagado, pero usted lo tiene que calcular. Pero ya estos 8 millones de pesos que usted realiza como un retiro, el Servicio de Impuestos Internos les comenta y le dice, pero don Juan, usted tiene que actualizar ese retiro. ¿Y cómo lo voy actualizando? Bueno, según los factores de corrección que el Servicio de Impuestos Internos establece. Entonces, si usted retiró 8 millones de pesos, bueno, con la corrección respectiva, si acá se pueden dar cuenta, se generó el retiro según la fecha que se devengó el hecho económico. Se retiraron 600.000 pesos en ciertos periodos, después 800.000 pesos, y se iban actualizando en base al factor del mes en que se realiza ese retiro. Entonces, obtenemos un retiro actualizado, que ese retiro actualizado es el que tenemos que informar en esta declaración jurada 1948, todos los retiros actualizados, ¿ya? Pero usted hizo este retiro, 8 millones, se actualizó como 8.276.600, pero tiene que pagar ese impuesto, ojo. Se genera un crédito, pero tiene que pagar ese impuesto. Y el crédito se genera en base a la multiplicación de el retiro por el factor, y ese me va a generar un crédito. Y este crédito yo también lo tengo que actualizar. Y ya no son 888.888, sino que pasamos a 919.621 actualizado. Y eso es lo que yo tengo que informar también con derecho de devolución. Y ya con eso doy cumplimiento a lo que es la declaración jurada 1948. O sea, si se dan cuenta a nivel de empresa, logré entender y comprender todos los pasos a seguir que el Servicio de Impuesto Interno me pide para realizar una declaración renta para el régimen ProPyme general. ¿Ya? ¿Por qué el Servicio de Impuesto Interno me pide las declaraciones juradas antes de hacer la declaración de renta? Típica pregunta que me han hecho mis clientes. Bueno, porque el Servicio de Impuesto Interno necesita recopilar información de parte suya para poder confeccionar este formulario 22.
Ojo, el Servicio de Impuestos Internos también tiene información al respecto de lo que usted le declara. Por eso que cuando se realiza el cruce de información, muchas veces no calzan los resultados. Y es donde se producen ciertas diferencias y hay que rectificar ya sea la declaración de renta o la declaración jurada o las declaraciones juradas. Ahora, como ustedes ya lograron entender cómo funcionan estos pasos a seguir del régimen ProPyme general, el régimen ProPyme transparente 14 de 8 es bastante fácil. ¿Por qué? Porque el régimen ProPyme transparente por lo general nace con contabilidad simplificada. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que llevar un libro caja, ¿ya? Pero también existe la posibilidad que usted lo pueda trabajar mediante contabilidad completa, o sea, con un balance. Ya, acá la misma pregunta. Ustedes trabajan con contabilidad completa o simplificada. Si es con contabilidad completa, siempre recuadro 6. Bien, hasta ahí estamos súper bien. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que hacer un resumen de mis ingresos, de mis egresos, de mi formulario 22 y ya tener toda la información a la mano para comenzar a desarrollar estos recuadros que me pide el régimen ProPyme transparente. ¿Y qué me pide el régimen ProPyme transparente? De partida, una declaración jurada que es obligatoria. Para el régimen ProPyme general, se pedía una declaración jurada obligatoria que era la 1948. Para el ProPyme transparente, se pide una declaración jurada que es la 1947, ¿cierto? Que es obligatoria. ¿Qué más me piden como obligación? Determinar mi recuadro número 22. ¿Y qué es el recuadro número 22? Mi renta líquida imponible. Y puede darse el caso que me pidan determinar mi recuadro número 23, que es de capital propio tributario simplificado. ¿Por qué lo digo? Porque si usted tiene ventas inferior a 50.000 UF, si no me equivoco, 50.000 UF, correcto, no tiene la obligación de informar este recuadro número 23 de capital propio tributario simplificado. ¿Ya? Entonces, para yo determinar mi recuadro número 22 de régimen ProPyme transparente, lo mismo, funciona similar a ¿qué cosa? Mi renta líquida imponible del 14 de 3, del ProPyme general, donde acá lo relevante que ustedes lograron entender y comprender es cómo yo hago este checklist, este resumen de mis ingresos y egresos. Entonces, nuevamente, ingresos percibidos, voy a tener mi total de ingresos anuales, los egresos también, si fueron pagados, no pagados, remuneraciones, los honorarios, si hubo compras de activos fijos, si yo tengo una pérdida tributaria, absolutamente pasa lo mismo que para determinar la renta líquida disponible. Recordar que la renta líquida disponible se determina en base de ingresos menos los egresos. Pero acá, ¿qué pasa a diferencia con el 14 de 3? Yo me acuerdo que una charla que tuvimos por acá, y dentro que hablábamos de las características del 14 de 3 y el 14 de 8. El régimen ProPyme general, 14D o 14 de 3, se determina una renta líquida disponible. Sí, ya, 14 de 8 también. Pero nosotros tenemos que pagar un impuesto de primera categoría o determinar un impuesto de primera categoría. ¿Qué pasa acá en el régimen ProPyme transparente? Se determina una base imponible, pero nosotros no calculamos un impuesto de primera categoría, sino que esta base imponible nosotros se la tenemos que asignar directamente a los dueños, a los propietarios, y que son contribuyentes de impuestos finales. ¿Y qué quiere decir esto? Que esta base imponible, también lo logramos ver en un webinar anterior, que esta base imponible va a afectar directamente al global complementario, obviamente que se va a repartir según el porcentaje de participación societaria de los dueños de la empresa, socios, accionistas, como ustedes quieran llamar. Entonces, ahí
ya entramos en un detalle, pero que es de características de este régimen tributario. Entonces, después en el recuadro número 23, que ya en el régimen 14 de 3, en el recuadro número 19, nosotros determinamos el capital propio tributario simplificado. En el recuadro número 23 pasa para el régimen ProPyme transparente. Ya, pero, y acá, como yo les comento, solo deben completar las personas o las empresas que vendan más de 50.000 UF a nivel anual. Solo ellos. Si no, usted no tiene la obligación de informar este recuadro número 23 de capital propio tributario simplificado. Ya, por ese motivo, vendió más de 50.000 UF. Tiene que informar este capital propio tributario simplificado. ¿Cómo lo hago? De la misma forma que opera el capital propio tributario simplificado. ¿De qué cosa? De mi recuadro número 19 del 14 de 3. O sea, ustedes ya están expertos en cuál es la lógica a seguir. Entonces, ya, el profe que nos dijo el capital propio tributario simplificado, si yo en mi primera operación renta, código 1573, listo. ¿Qué tengo que informar? Capital de inicio de actividad. Si no, si yo vengo de una operación renta anterior, tengo dos opciones. Que tenga un capital propio tributario simplificado, positivo o negativo. ¿Y dónde sacamos esa información? Del formulario 22. Por otro lado, yo sí o sí tengo que determinar una base imponible, una renta líquida imponible en el 14 de 8. No se aplica impuesto primera categoría, pero sí base imponible. Entonces, acá, si tengo una base imponible positiva, yo la informaré acá en este código 1712. Caso contrario, que lo mismo en el capital propio tributario para el régimen ProPyme general, recuadro número 19, si hay una pérdida, ya lo informaré en este recuadro 1830. Y ahí voy a determinar de la misma forma el capital propio tributario simplificado como en el 14 de 3 ProPyme general. Y ahí dos opciones nuevamente. Capital propio tributario positivo y por otro lado negativo. Y ahí lo tendré que informar en el código correspondiente. Si se dan cuenta, realizar una declaración de renta, si bien para algunas empresas puede ser bastante engorroso, porque ya hablamos de gastos rechazados, de créditos por compra de activos fijos, ya empezamos a incorporar eh, información tributaria más técnica, pero si ustedes quieren salvar una operación renta de forma efectiva y eficiente, a lo mejor están en un momento que solamente tienen los estados de situación financiera gracias a UMA y están en un proceso que chuta, es muy difícil a esta altura, o puede, igual siempre hay colegas que toman contabilidad a esta altura, y si no, ¿cómo salvamos este proceso más importante a nivel de pago de impuestos? Y como también el Servicio de Impuestos Internos castiga la no responsabilidad de la presentación de estos estados o de estas obligaciones de carácter anual. Recordar que el Servicio de Impuestos Internos premia la responsabilidad. Y aquí voy a aprovechar, salimos un poquitito del tema. ¿Por qué premia la responsabilidad? Porque el Servicio de Impuestos Internos muchas veces te dice, ya señor Juan, usted me declaró, me envió las declaraciones juradas, me hizo la declaración de renta, pero va a tener que rectificar. Entonces, ya ahí no sé, si bien por rectificar se paga, según la rectificación, pero si usted no la presenta, las multas son enormes. De hecho, veía el otro día, me llegó un cliente que el año pasado no hizo declaración de renta y tiene un giro por 500.000 pesos y a la actualidad iba como por 800.000 pesos. Entonces, si se dan cuenta, ese mismo contribuyente hubiese
logrado enviar esta declaración jurada, la declaración de renta, a lo mejor con inconsistencia, sí, pero la rectificación hubiese sido mucho más barata en comparación a la no presentación de este formulario 22. Y ahora, para este régimen tributario, ya el régimen 14 de 8, ProPyme transparente, nosotros ¿qué cosa tenemos? Determinamos renta líquida imponible, capital propio tributario, sí puede ser que sea obligación o no, pero hay una declaración jurada que es obligatoria, que es la declaración jurada 1947. ¿Ya? ¿Y qué me indica esta declaración jurada y qué tengo que informar? Primero, los RUT del socio, también ustedes tienen que enviarla y ingresar a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos para ver cuándo vencen estas declaraciones juradas o las declaraciones juradas que hay que enviar, que eso es importante. Entonces, voy a ingresar el valor de mi base imponible a tributar con impuestos finales. ¿Y esto dónde se origina? ¿O dónde lo calculamos? En el recuadro número 22 de este régimen tributario. Ahora bien, nosotros también tenemos que informar, si bien esta declaración jurada 1947 tiene que ver nuevamente con los retiros correspondientes, yo los retiros, remesa o distribuciones del ejercicio no tributan en este régimen tributario, pero sí es importante informar esos retiros. No tributan, pero hay que informar los retiros. Lo mismo que los PPM. Acá existe una línea en la cual nosotros tenemos que informar los PPM que son puestos a disposición de los propietarios. ¿Por qué? Porque hay que poner a disposición los PPM pagados por la empresa a los propietarios, dueños, socios, accionistas. Porque recordar que para el régimen ProPyme general, 14 de 3, ¿qué nos dice? Nosotros vamos a determinar un impuesto de primera categoría por características generales. Y ese impuesto de primera categoría, yo tengo la posibilidad de rebajar los PPM que fui pagando mes a mes en el formulario 22, que es mi ahorro para la renta, y dentro de la misma empresa, ¿cierto? Porque la empresa paga impuestos de primera categoría. Pero ¿qué pasa en el régimen 14 de 8? Pasa que como la empresa no paga impuestos de primera categoría y esa base imponible se tributa con impuestos finales que afecta directamente a los socios en base a los porcentajes de distribución señalados en los estatutos de la creación de la empresa, yo tengo que asignar esos PPM a los socios también, porque ellos van a ser quien van a tributar con impuestos finales. ¿Y cómo tenemos que poner a disposición estos PPM? Según nuevamente el porcentaje establecido en estos estatutos. No puede ser que los estatutos se señale que el socio 1 tiene un 60%, el socio 2 un 40%, y la base imponible sea un 50-50, y el PPM puesto a disposición los vamos a distribuir 50-50, porque no tiene lógica y tendrían una inconsistencia inmediatamente con respecto a eso. Aquí también hay un artículo que se denomina el artículo 33 bis, que es importante mencionarlo, y que genera un crédito por la compra de activos fijos, y que también se informan en esta declaración 1947. Acá está la declaración jurada 1947 que ustedes tienen que desarrollar en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, me pide los RUT titular, la base imponible, el crédito del artículo 33 bis, o sea, si nosotros compramos un activo fijo
nosotros tenemos en base a este régimen tributario un crédito, ¿ya? Que es puesto a disposición de los socios, y también el PPM que nosotros vamos a poner en disposición a las personas, los socios que tributan con impuestos finales. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que yo tengo que seguir para poder desarrollar una declaración de renta, ya sea para el régimen ProPyme general o régimen ProPyme transparente. Yo siempre hablo o hago mucho énfasis con respecto a este resumen, porque este resumen me va a permitir poder entender muchos conceptos, pero dentro de esos conceptos también me va a permitir entender la información que me entrega el Servicio de Impuestos Internos. Y el Servicio de Impuestos Internos, en su página web, vamos a ver si podemos ingresar a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, en su página web. Nos vamos a Servicio de Impuestos Internos. Servicio de Impuestos Internos. No, está acá ahí la página. Bueno, pero en la página web del Servicio de Impuestos Internos, ¿qué me entrega? Ahí sí. Esta es la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Nosotros nos vamos a servicios online, pinchamos en declaración de renta. Cuando pinchamos en declaración de renta, nos va a aparecer un lugar en la parte inferior donde podemos tener información relevante de este formulario 22 o desde la operación renta, donde por un lado me entregan y me permiten navegar por el formulario 22, y navegar es lo mismo que nosotros realizamos, pero por otro lado me entregan, según el régimen tributario, ejercicios. Y esos ejercicios yo lo puedo entender con conocimientos previos adquiridos, y que eso es lo que ustedes tienen hasta ahora. Entonces, ¿qué? Los ejercicios que entrega el Servicio de Impuestos Internos son bastante parecidos a lo que yo les lo estaba comentando. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver a modo general, porque después ustedes lo pueden descargar e ir analizando en forma detallada, que eso es lo importante. Entonces, para el régimen ProPyme general, el Servicio de Impuestos Internos me entrega una serie de antecedentes y me da un ejercicio listo. Entonces, ¿qué me decía el profe? Profe, me decía que yo tenía que hacer un resumen de los ingresos y egresos. Ya. Donde los ingresos tenía que, siempre los ingresos eran a nivel neto, lo que era percibido y lo que no era percibido. ¿Cierto? Servicio de Impuestos Internos también me entrega ese detalle. ¿Por qué ese detalle? ¿Para qué me va a servir? Para el cálculo de mi base imponible o el recuadro número 17. También me entrega otro antecedente importante, que son el porcentaje de participación, que eso lo podemos sacar de los estatutos de la empresa, y si no tienen los estatutos de la empresa, si lo hicieron mediante régimen tradicional, ustedes pueden solicitarlo, copia al abogado que lo generó, o en este caso directamente en notaría. Y si lo realizan mediante el régimen simplificado, sea creación de empresa en un día, lo pueden descargar en certificado de estatuto actualizado. Entonces, ahí yo voy a tener el capital inicial y mi participación. Bueno, el capital también lo podemos establecer en el Servicio de Impuestos Internos y cuándo se hizo el inicio de actividad, porque ahí hay que entender que si es, yo creé, como dijo el profesor, antes del, o anterior al 31 del 12 del 2019, nosotros lo tenemos que reajustar. Si no, posterior a esa fecha, nivel histórico. ¿Qué significa nivel histórico? No se actualiza. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros, en este checklist que se genera con ingresos, con egresos, acá
ventas netas, ventas asociadas a entidades relacionadas, todo tipo de ventas, los egresos que se generan en la empresa, antecedentes que me entregan. Pero el profesor me señalaba que yo tenía que tener los estados de situación financiera, balance, libro caja, hacer este análisis. Pero ¿qué más me comunicaba el profesor? Me decía, ya, usted tiene que tener el formulario 22 a mano. El Servicio de Impuestos Internos me lo entrega acá, me entrega antecedentes. Y me dice que mi capital propio tributario simplificado, que está en el recuadro número 19 del formulario 22 anterior, me da un valor, me da una serie de antecedentes, valores, factores que son importantes. Factores, ¿por qué? Porque este factor, ¿a dónde lo utilizamos? Para aplicar ese impuesto con respecto a qué? A los retiros que nosotros desarrollamos. Bien, súper bien. La tasa de impuesto primera categoría, que es el 10%, recordar que era este último año el 10%, pues volvemos a tasa normal, a no ser que el legislador señale lo caso contrario. Y por otro lado, los PPM actualizados, los retiros que realizan los socios a nivel histórico, el retiro que hizo, pero los retiros, ¿se acuerdan que tenían que ser actualizados en base al factor? Y el factor me lo entrega el Servicio de Impuestos Internos, y yo tengo que actualizar ese dato histórico, ese retiro que se realizó, por el factor y entregarlo actualizado. Lo mismo el PPM actualizado. ¿Por qué? Porque esta diferencia que se genera de PPM, ¿dónde la entregábamos? En mi renta líquida disponible. Y acá está la diferencia. Y ahí el Servicio de Impuestos Internos me va entregando toda esta información inicial que yo tengo que recopilar antes de comenzar a desarrollar esta declaración de renta. Y los saldos de registro de renta empresariales que le comentaba yo, que el remanente, donde el cual la utilidad acumulada, donde se hace el control, y me lo entrega. Y yo ya voy a armar mi base imponible. Y para determinar mi base imponible o la renta líquida imponible, tengo que analizar los ingresos, tengo que analizar los egresos, determino total de ingresos, total de egresos. Por otro lado, voy a tener una base imponible. Acá hay conceptos importantísimos que ya, dependiendo de la actividad que yo le comentaba, existen gastos rechazados. Gastos rechazados se habla en el inciso segundo del artículo 21, pero en síntesis, ¿cuáles son los gastos rechazados? Pago de interés y multas fiscales, el pago de impuesto primera categoría, si es que le tocó pagar a usted en el AT 2022, y otros gastos que no son necesarios para producir la renta. Por ejemplo, yo siempre coloco el caso, si yo tengo, una oficina contable. No me voy a comprar una camioneta, de partida, no voy a rebajar ese crédito, y lo otro, la compra de esa camioneta no es necesaria para producir la renta de los servicios que yo estoy prestando. O sea, sería un gasto rechazado. Y posterior a eso, yo tengo que hacer esta determinación de la renta líquida imponible, donde tengo mi total de ingresos menos los egresos, y yo voy a determinar mi base imponible. Y acá, como el profesor les comentó, que el 14 de 3 tiene un beneficio que es la deducción del impuesto al incentivo, o sea, rebajar esta base imponible en un 50% por el artículo 14E, que es incentivo al ahorro, que hay un tope, que ese tope de 5.000 UF, aproximadamente 175 millones de pesos, ese va a ser mi tope máximo que voy a poder rebajar mi renta líquida imponible. Si yo no aplico el incentivo al ahorro, me quedo con esta base imponible. De aquí vamos poniendo en práctica lo que generamos como aprendizaje anterior. Entonces, si yo ocupo la deducción del incentivo al ahorro, tengo que determinar ese incentivo al ahorro. ¿Y cómo voy a determinar el incentivo al ahorro? Si yo aplico, ya, tengo una base imponible que fue determinada, ¿cierto? Que es esta.
le voy a descontar los retiros, le voy a descontar los intereses y multas fiscales históricas, le voy a descontar el impuesto de primera categoría, y si aún así mi renta líquida imponible es positiva, yo voy a aplicar el incentivo al ahorro. Con tope máximo, 175 millones de pesos, o sea, el 50%. Si el 50% de mi renta líquida imponible es 175.554.900, hasta ese tope. En este caso, puedo aplicar el 50%, ¿cierto? Porque la cantidad es menor asociada al 50% de la renta líquida invertida o con un tope de 5.000 UF, me dice el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, yo como apliqué la determinación del incentivo al ahorro, esta va a ser mi renta líquida imponible. Y posterior a ello, lo voy a dividir en dos para aplicar el 50% de mi incentivo al ahorro y ya esa renta líquida imponible van a ser 30.325.967. Y esta información me la entrega el Servicio de Impuesto Interno. Y estoy poniendo en práctica mis conocimientos. El recuadro número 17 es lo mismo, solamente que aquí se determina mi renta líquida imponible utilizando el incentivo al ahorro. El recuadro número 17, traspasar los datos. Capital propio tributario simplificado. Ya, el profesor me explicó que el capital propio tributario simplificado, ¿cómo? Se determinaba con antecedentes de que del recuadro número 17 y voy rellenando la información, nada más que eso, para pasar a este mismo recuadro número 19, que es como se lo presenté yo. Y ya, capital propio tributario positivo inicial, si es un capital inicial, si es mi primera operación renta, y vamos a aplicar todos los conocimientos previos que vamos adquiriendo. Ya le vamos a encontrar lógica a esta información, a este ejercicio que me entrega el Servicio de Impuestos Internos. Y ahí voy a determinar un capital propio tributario positivo o negativo, y ahí el Servicio de Impuestos Internos nos entrega un capital propio tributario positivo. Ya posterior a ello me entrega el recuadro número 18, que es la determinación del RAI. Y el RAI se alimentaba con el recuadro número 19. Como era positivo, estaba aquí en el código 1703, si era negativo el profe decía en el código 1719, los retiros, se genera un subtotal, el capital aportado a nivel histórico, y aquí nuevamente antes del 2020, posterior al 2020, ¿ya? Importante, y ahí nosotros determinamos esta renta afecta a impuestos, o en este caso el RAI. Después nos vamos al recuadro número 2021 de rentas empresariales, que el profesor comentaba acá, que esta información remanente del ejercicio anterior, histórico, me lo entrega el Servicio de Impuestos Internos, acá, del formulario 22 anterior, y ya después voy analizando el RAI del ejercicio que determinamos, el impuesto de primera categoría sobre la renta líquida imponible, los retiros que se generan, que también me los entrega el Servicio de Impuestos Internos, y estos retiros, la imputación de los retiros debe ser en orden cronológico, que era lo que yo les comentaba. ¿Por qué? Porque para poder actualizar esos retiros. Y posteriormente, gracias a esta información, yo generar mi declaración jurada 1948. Y para hacer esta declaración jurada 1948 es de la misma forma que yo les iba comentando, donde nosotros tenemos estos retiros, los retiros los tenemos que actualizar, y esos retiros van a generar un impuesto que lo tenemos que actualizar e informar en este código del formulario de esta declaración jurada obligatoria 1948, donde lo mismo que vimos anteriormente, se generó un retiro, se informa, ¿cierto? Posteriormente ese retiro genera un crédito con derecho a restitución, lo mismo acá, los créditos total con derecho con crédito por impuesto de primera categoría generados a partir del 1 del 2017, y ya armamos nuestro formulario o declaración jurada 1948. Lo mismo pasa
para el régimen ProPyme transparente. El Servicio de Impuestos Internos me entrega un ejercicio donde se hace este análisis. Inicialmente ustedes pueden generar su propio documento, su propio Excel, donde entreguen este resumen. Obuma entrega mucha información con respecto a ingreso y egreso, y ya van generando sus checklist, toman el formulario 22 y pueden trabajar hasta con esto mismo que el Servicio de Impuestos Internos. Trabajan con los valores que el Servicio de Impuestos Internos genera, entregan detalles de retiros, detalles de los PPM pagados, y ya, si están en el régimen 14 de 8, vamos armando esta declaración jurada 1947 y la declaración de renta, donde para este régimen tenemos que determinar la base imponible. Pero ¿qué pasaba para este régimen? No, no paga impuestos de primera categoría. Entonces, aquí el Servicio de Impuestos Internos me habla de ingresos, de egresos, determina la base imponible, me dice que esta pyme, por estar en el régimen tributario de impuesto de primera categoría, no o queda liberada de pagar este impuesto de primera categoría, y esta renta se le debe asignar a los propietarios con impuestos finales, que era lo que conversábamos anteriormente. Y acá hay algo que les comenté, pero que es relevante, que es la determinación de un crédito en base al artículo 33 para asignar a los propietarios. Y es en base a la adquisición de activos fijos. Si se compró un activo fijo dentro del año comercial, si se pagó, nosotros podemos optar un crédito que es establecido en este artículo 33. Y ese crédito se aplica, y que es un crédito que es a favor, en este caso, de los propietarios finales, que viene a hacer un efecto como el PPM en el pago del formulario 22 en el impuesto global complementario de los socios. Un crédito a favor de los propietarios afecto a impuestos finales. El Servicio de Impuestos Internos acá me detalla y me da dando ciertas características de dónde encontrar esta información y cuál es el detalle de esta información. Entonces, posterior a ello, ¿qué me dice? Este mismo ejercicio que van a encontrar en la plataforma del servicio. Yo voy a tener que determinar el recuadro número 22 en base a ingresos, en base a egresos, y voy a determinar una base imponible, ya sea positiva o con pérdida tributaria, que va a ser asignada a estos propietarios que son contribuyentes de impuestos finales. Y acá el Servicio de Impuestos Internos me señala lo mismo y me dice, ¿sabe, señor? Yo les voy a enseñar a determinar el capital propio tributario simplificado, que lo determinamos en este recuadro número 23, y me dice, ya. ¿Cuál es el capital propio tributario? Positivo o negativo, pero ojo, ¿qué les decía el profe? El profe decía que no todas las empresas tienen la obligación de generar esto. ¿Cuáles empresas? Cuando esas empresas tengan ventas mayores a 50.000 UF. ¿Ya? También lo mencionamos. Y ahí nosotros determinamos nuestro capital propio tributario paso a paso, si es positivo o si es negativo. Y acá se confecciona, ¿qué cosa? La declaración jurada obligatoria para este régimen, 1948 para el 14 de 3, ProPyme general, 1947 para el ProPyme transparente. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos que entregar? Primero, los RUT de los socios, la base imponible a tributar, ¿dónde la determinamos esa? En el recuadro número 22. Profesor, ¿qué decía? En base al porcentaje de participación de los socios, según los estatutos. Los retiros eran a nivel informativo, con derecho a devolución. El crédito al artículo 33, que menciona el Servicio de Impuestos Internos, por la adquisición de activos fijos y los PPM puestos a disposición. ¿Ya? Y aquí también me entrega cómo se desarrolla el formulario 22 del socio
pensando que estos socios, según el antecedente que me entrega el Servicio de Impuestos Internos, tiene una participación de un 50 y 50 y me entrega en base a uno, porque es lo mismo para el segundo socio, entendiendo que es la única, ellos tienen solamente ingreso de renta por empresa. Y aquí me entrega la tabla de impuestos global complementario, en la cual nosotros vamos a determinar cuánto es el factor a aplicar y la rebaja que me entrega el Servicio de Impuestos Internos para este impuesto global complementario. Si se dan cuenta, ya tienen todo lo necesario para poder elaborar una declaración de renta de forma efectiva, sin inconsistencia y mejor entendiendo que el Servicio de Impuestos Internos me entrega ejercicios que yo puedo analizar para ir comprendiendo más estas materias que en sí también entiendo que la mayoría de ustedes no son expertos y que muchas veces no podemos profundizar más en temas. Me encantaría hacer un webinar de registro de rentas empresariales, pero tenemos que ir avanzando en base a esa base del aprendizaje para poder avanzar ya a un nivel superior, a nivel tributario. Pero con estos aprendizajes que adquirieron y pueden revisar también las características de los regímenes tributarios que están en otro webinar. También analizamos formularios 22 a nivel empresa y socio en otro webinar, y ya con esto yo creo que ustedes tienen las herramientas necesarias como empresarios, como emprendedores, para poder confeccionar su declaración jurada inicialmente. Importante mencionar que OBUMA entrega algunas declaraciones juradas listas, que es muy importante, y poder desarrollar este formulario 22 empresas socios de forma paralela. Si ustedes me preguntan, a lo mejor de los asistentes, yo digo, sí, en ocasiones son buenos, pero es necesario tener los conocimientos adecuados y ustedes desarrollado ya esto antes de utilizar el asistente. Porque si bien el asistente es una ayuda, pero muchas veces el asistente no tiene la información o toda la información y omite ciertas informaciones con respecto a PPM, con respecto a ingresos. Por lo general, el asistente no puede hacer la clasificación de ingresos percibidos, efectivamente percibidos, no percibidos, que eso afectan directamente a su renta líquida disponible, los ingresos efectivamente pagados, lo que ustedes no han pagado, sino que todo lo calcula como percibido y como pagado. Entonces, es por eso importante ir entendiendo cada uno de estos conceptos. Vamos a ir avanzando poco a poco en materia de poder que ustedes sean contribuyentes, empresarios, emprendedores, informados, con educación financiera, tributaria. Vamos a enseñar también en un próximo webinar cómo navegar por el Servicio de Impuestos Internos con Elis Nordis, dueño, CEO de creador de Obuma. Es un tema relevante que nos llama la atención, que hay muchos contribuyentes que no saben utilizar la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, y es una herramienta fundamental para conocer de leyes, para hacer petición administrativa, para entender y comprender cómo está la salud de su empresa. Si no solamente delegar toda la responsabilidad en los queridos contadores, auditores, sino que ustedes como empresario, como emprendedor, también tienen que tener el control de su empresa. Y eso busca Obuma con sus diversos webinars que vamos a seguir trabajando durante todo el año. Así que espero que les haya gustado este nuevo webinar. Espero ir teniendo mayor participación desde marzo en adelante. Se entiende que estamos en un periodo de vacaciones, que es febrero, pero de a poco vamos a ir sumando nuevos webinars y nuevos temas de interés, que también es importante, si ustedes pueden hacerlo, llegar a la mesa de ayuda, la atención que tiene soporte Obuma, ideal. Son ideas y Obuma como empresa está
muy preocupada en prestar una mayor gama de servicios y respaldo a todos sus clientes. Así que eso por el día de hoy. Agradezco su participación y nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo webinar. Muchas gracias, Francisco. Que estén muy bien, Elis Nordic. Saludos a todos. Muchas gracias, que estés muy bien.